Bien, o sea, hay una cuestión a dilucidar que creo que no es un tema menor, porque muchas veces se habla de la legalización del aborto y no se toma dimensión de qué es lo que implica realmente dicha práctica, porque de por sí esa expulsión del feto en términos médicos no siempre es inducida, puede haber causales de aborto natural y esto es muy importante. Esto es muy importante porque es uno de los argumentos que suele aducir, en esencia, cierto espacio progresista en defensa de esta cultura del descarte. Cuando uno habla del aborto de forma reducida, en realidad se refiere a la práctica del aborto inducido que puede ser perpetrado tanto por un profesional de salud como por un tercero, como por la propia madre mediante sus mecanismos naturales, entiéndase lo que tenga al alcance de su albedrío al momento de querer justamente erradicar de su cuerpo ese ser gestado. Por eso es importante aclarar, y últimamente me he tomado la molestia cada vez que me toca escribir, hablar del aborto inducido. Porque un argumento que se suele esgrimir comúnmente es que es normal, en realidad no es tan normal, pero suele suceder que la mujer pierda el embarazo en forma natural, en forma espontánea. Creo que esto tiene que ser entendido como lo que es, una fatalidad, que de hecho es muy traumático para la mujer. Me ha tocado acompañar a mujeres en esa situación y es un gran dolor, porque es lo que es, digamos, la pérdida de un hijo, digamos, en una determinada etapa. Lo que sucede es que no porque sea, digamos, muy entre comillas esta palabra común o natural que sucede, en realidad es natural, no es común, por más que sea natural que se pueda perder un embarazo y bien aportan un porcentaje allí, pero también es natural la muerte del ser humano en su adultez. Y no porque sea natural la muerte de un ser humano en su adultez, te va a confundir luego que sea válido moralmente quitarle la vida a un ser humano en forma arbitraria. De hecho, fíjense ustedes que un dato característico, todos los códigos, al menos lo que yo conozco, que me ha tocado estudiar, todos los códigos penales castigan el homicidio aún, aún en caso de que se esté matando a una persona moribunda. Aún en ese asesinato a un ser humano en una situación de vulnerabilidad que le quedan segundos de vida, porque se sabe que le quedan segundos de vida, si una persona arbitrariamente le asesina, es homicidio, independientemente que por el cauce natural iba a fallecer 5 segundos después. Bueno, por esos 5 segundos, por esa proyección de 5 segundos, como puede ser una proyección de vida de 80 años, aún así el homicidio tiene su pena. Esto es fundamental para entender de qué hablamos cuando hablamos del aborto. El aborto en realidad estamos hablando de una práctica en la cual se induce el aniquilamiento de una vida humana. Es así de sencillo. Luego podemos discutir por qué hablamos de vida humana, pero eso ya es otro concepto, eso ya es otro fenómeno. Explicar por qué es una vida humana. Y eso implica un debate científico. Luego tenemos el debate filosófico de por qué está mal matar. Pero hay que saberlo diferenciar. Al menos esa sería como la primera respuesta a su pregunta. Sí, 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 por supuesto. Sí, por supuesto. Y te agradecemos esa respuesta que nos das porque nos aclaras algo relevante. Nosotros, o sea, no podemos, yo en algún momento te envié las preguntas que te íbamos a hacer hoy día, pero habíamos olvidado una pregunta que era importantísima, que era entender al final qué es lo que es el aborto. Así que te agradecemos esa respuesta que nos has dado porque nos ha aclarado profundamente el tema. Ahora, mira, estamos escuchando recurrentemente el término o la frase que el aborto es un derecho. Y lo escuchamos recurrentemente en este tiempo. La pregunta es, ¿el aborto efectivamente es un derecho o es una falacia? De hecho, esa pregunta que parece tan sencilla, muchas veces se habla de los derechos y hay una suerte de intuición básica en el sector pro vida, que intuitivamente dicen, no es un derecho, ¿cómo va a ser un derecho quitar la vida a un ser humano inocente? Sí. Esa visión intuitiva, que quiero aclarar, no me estoy refiriendo a la filosofía moral intuicionista, porque por ahí se puede confundir, sino la respuesta más natural que esgrime cierto sector pro vida, muy genuinamente, tiene que ser puesta en consideración. Quiero ponerla en consideración. ¿Por qué digo esto? ¿Es o no es un derecho? Lo que pareciera ser obvio, decir, no puede ser un derecho quitar una vida, de hecho, no es tan obvio si uno entiende cómo funciona el mecanismo legal y cómo funciona el Estado moderno, y más particularmente,
cómo funciona la filosofía en la posmodernidad. No es un tema que creo que uno tenga que simplemente decir, ah, no es un derecho porque hay una vida inocente y no hay que quitarle. Cuidado, porque en el mundo moderno las reglas no siguen las premisas básicas de las corrientes filosóficas aristotélico-tomistas. En la posmodernidad hay una serie de consideraciones en este punto. ¿Por qué lo planteamos así? Porque mire, si uno, si uno entiende al derecho, como una prerrogativa natural de cualquier individuo dentro del género humano, claramente que el aborto sería un crimen independientemente de lo que diga una mayoría circunstancial en un determinado esquema político. Traducido, Sí, sí. ciertas premisas morales, básicamente vamos a plantear en este momento una teoría deontológica. Vamos a ver en este momento con nuestro querido compañero de cámara, vamos a dar un ejemplo sencillo. Nos ponemos de acuerdo, no es que la filosofía moral merezca un acuerdo, sino vamos a acordar que nuestro régimen moral va a ser un código deontológico. ¿Cuáles serían las cuatro principales expresiones de estos principios de no maleficencia, de procurar el bien? Bueno, lo vamos a traducir como código deontológico en términos negativos. No matarás, no robarás, no mentirás, no violarás. Bueno, ahí tenemos un pequeño código deontológico. ¿Por qué es un código deontológico? Porque es universal, porque se expresa en términos negativos, porque no admite excepciones, porque presenta visiones abstractas a partir de axiomas. Bien, ahí tenemos un pequeño código. Y este código, de hecho, está basado en un orden natural. Porque de la experiencia, de la observación, del orden mostrado en el universo, ciertamente se conjuga que no hay nada noble, no hay nada moral, que no hay nada bueno, bello y cierto en matar, mentir, robar, violar. ¿Bien? Entonces ahí llegamos a un y decir, bueno, hemos descubierto premisas básicas que luego, como diría Santo Tomás de Aquino, estas normas primarias se van a ir traduciendo en normas secundarias, porque tenemos que especificar. Cuando hablamos, por ejemplo, del no matarás, no es lo mismo un caso de aborto específico que en una invasión del extranjero donde se ingresa una guerra. Porque a veces caen en esas falacias de decir, no, porque me estás comparando un niño por nacer con una vaca, o porque me estás comparando una legítima defensa en una situación de robo con, por ejemplo, el homicidio preterintencional. O sea, hay diferencias, digamos. Entonces, esto es importante, ya establecimos normas primarias. En esa visión, que normalmente es compartida por cierto espectro pro vida y también por cierto espectro cristiano, parece ser haber un consenso de decir, miren, abortar es un crimen. Bien. Pero, acá está la cuestión. Primero, no todo pro vida es cristiano, y todo cristiano, curiosamente, en la posmodernidad se define pro vida o se autopercibe pro vida en ese sentido. Pero, ¿qué sucede? Todo esto funcionaba como una teoría del cáliz de plata hasta el siglo XVI. Porque el cáliz de plata es una teoría de cómo funcionaba el derecho. El derecho era, ante todo, un derecho divino que se traducía en este mundo en una suerte de orden natural, entiéndase a posteriori un derecho natural, y el derecho positivo compilaba, recolectaba, encontraba ese derecho natural y lo traducía. ¿Bien? Eso es fundamental, porque es el punto de partida epistemológico del derecho natural. Pero con la aparición del Estado moderno y la abstracción, ya empieza a mutar esta visión, paulatinamente, porque pervive el sistema modernista con esa cristiandad. Hay una pervivencia, entonces va a haber constantemente una suerte de conjugaciones dialécticas, pero que van a empezar a favorecer paulatinamente a ciertas liberalidades. Paulatinamente va a haber ciertas concesiones a la abstracción. Por eso se habla de un derecho, como del aborto como un derecho. Porque ellos parten de que el derecho, en realidad, es simplemente derecho positivo. Muchos dicen, ¿por qué el derecho positivo? Bueno, el derecho positivo es el derecho aplicable. Es lo que finalmente sucede en el mundo jurídico a partir de los principios de la coacción, del lenguaje y la moral reconocidos jurídicamente, pero también construidos jurídicamente. Traducido, les hago el resumen en 20 segundos, es porque si la propia verdad es una construcción social en términos del postestructuralismo, del postmodernismo y ciertas corrientes postmarxistas, vamos a ser generosos también, si toda la realidad es una construcción social,
claramente que el derecho, como elemento del campo cultural por definición del género humano, por definición el derecho es una de las mayores expresiones del campo cultural, también va a ser un constructo social. Por lo tanto, ¿qué va a ser derecho? No va a ser ese orden natural que tanto ha enamorado a uno de los 4 metarrelatos del modernismo, como podría ser el cristianismo, en términos de Lyotard. El derecho va a ser simplemente el reconocimiento subjetivo que tenga una persona o un grupo de personas y que el Estado se va a asegurar de compeler el cumplimiento con tal de evitar la violencia en los grupos internos de oposición. Y esto no es un fenómeno menor, porque la identidad y la verdad en el género humano, en tiempos de la posmodernidad, no depende de una visión objetiva, externa, como lo puede llegar a creer en algún punto el liberalismo clásico, el cristianismo, el comunismo ortodoxo, o estoy pensando incluso, podríamos ver ciertas corrientes positivistas, podríamos replantearlo, ¿no? Pero la ilustración, el liberalismo, el marxismo ortodoxo, el cristianismo, van a tener una visión, digamos, objetiva de la realidad, digamos, después habrá interpretaciones, pero reconocen una realidad objetiva. Ya en la posmodernidad no, ya en la posmodernidad, el derecho es simplemente una expresión de la competencia del Estado para reconocer ciertos discursos de ciertas minorías, ya ni siquiera mayorías, sino ciertas minorías que se sientan ofendidas, porque así funciona la sociedad. No hay que confundir en ese punto lo que es sociedad con comunidad, porque los comportamientos son diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos. Pero bueno, por eso usted me pregunta a mí, ¿el aborto es un derecho? Yo diría, depende. Si usted me lo pregunta a mí personalmente como cristiano y adherente al justnaturalismo, claramente que es un crimen. ¿Pero por qué se plantea como derecho? Por la simple razón de que es una expresión jurídica construida socialmente a base de un relato que desconoce la realidad objetiva y que construye el conocimiento y la verdad desde la mera subjetividad. Sí, claro. Sí, sí. No, bueno, muy buena la explicación, sumamente clara. Igual, te soy sincero, Horacio, de repente, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a nuestras autoridades, a los diputados, a los senadores, defendiendo, por ejemplo, ciertas cuestiones, como por ejemplo, si es derecho o no es derecho, uno cae en el no entender tanto tecnicismo. ¿Me entiendes tú? Entonces uno al final no sabe si le están, al final no sabe cómo entender esto que se le está entregando. Pero lo que tú acabas de señalar es muy claro. Mira, Horacio, hay un pensamiento que dice que se debería legalizar el aborto. ¿Le puedo hacer una observación ahí? Sí, un segundo. Sí, por supuesto. Usted yo sé que en este momento en Chile están próximos a plantear la puesta en escena de la legalización del aborto. Así, mañana. Hay un discurso recurrente que es un derecho, y acá cae en una contradicción, porque en realidad, vean, para las corrientes naturalistas, independientemente que el Estado reconozca o no, por ejemplo, un estado de esclavitud, aún así van a considerar que la libertad forma parte de las prerrogativas naturales del hombre, con los límites morales que eso implique. No quiero tener una discusión de liberales versus conservadores, pero es para que se entienda el ejemplo. Ahora, para un positivista va a decir, derecho es lo que está reconocido jurídicamente. Hasta que no sea reconocido jurídicamente es una pretensión. Sí, claro. Pero ven cómo construyen el discurso ciertos espacios, particularmente el feminismo. Yo quiero aclarar que el aborto es una política eminentemente eugenésica y utilitarista, porque así fue considerada desde el modernismo. Luego podemos hacer un poco de historia del aborto. Es más, estoy pensando en hacer un documental sobre la historia del aborto, pero todavía estoy debiendo 2 documentales a mis socios. Pero normalmente estas ideas son enarboladas, normalmente, en gran medida por el feminismo, un porcentaje mínimo de ciertos espacios distópicos del ecologismo cultural y algunas corrientes liberales progresistas, con sus matices, ¿no? Pero ellos dicen, en gran medida el feminismo, que es la principal bandera de esta causa, el discurso es, y lo van a escuchar todo este tiempo, si es que no lo han escuchado ya en Chile, es una deuda de la democracia. Sí, claro. Entonces, intentan conjugar una suerte de justnaturalismo que se aparte del justnaturalismo porque reconocen los principios rectores básicos de un orden moral eterno, lo desconocen por completo,
pero después también intentan coquetear con el positivismo, pero sabiendo que en realidad no están reconocidos, por tanto no es un derecho, entonces es un derecho que no está reconocido. Entonces le dice, bueno, entonces sos naturalista. Si sos naturalista, debatamos el naturalismo, vamos al campo que vos me estás planteando. Y ahí es donde empiezan con un problema epistemológico, porque si tienen que hablar de una jerarquía de derechos, y más que derechos de axiomas, no lo pueden hacer porque están ponderando la libertad por sobre la vida, y eso implica un descarte en el valor fundamental, porque la libertad termina siendo, en última instancia, una expresión concreta del libre albedrío. Y en esa expresión concreta se da solamente en aquel agente moral, que esto excluye en gran medida a los animales, no quiero entrar en esta discusión, digo, pero la agencia moral es lo que otorga discernimiento, intención y libertad. Bien, entonces, además, en esta concreción, que es donde realmente claudica el feminismo en sus argumentos, tienen que después, al poner la libertad por sobre la vida, justificarlo naturalmente, lo cual no lo pueden hacer, porque si ponen la libertad por sobre la vida, luego no pueden sostener un relato que en esto sí quizá tengan cierto peso más argumentativo, ciertos espacios más liberales, porque finalmente después dicen, con sus corrientes colectivistas, tirando una suerte de post-marxismo en más de una ocasión, ¿cómo justifican si luego una empresa privada quiere actuar con libertad? Por dar un ejemplo concreto. Sí, claro. Ahí no tienen un problema. El problema tienen cómo entienden libertad, porque por momentos hablan de una suerte de libertad negativa, pero después hacen un salto a la libertad positiva, y ahí hay un conflicto de intereses. Por eso van a ver que los discursos del feminismo van variando, desde es una deuda de la democracia, como que supuestamente la democracia y el orden natural tienen que reconocer una suerte de orden natural, pero luego no pueden defender ese orden natural, porque tienen un problema epistemológico que es, ¿de qué tipo de libertad van a hablar? Si es una libertad positiva, en ese orden natural no la pueden justificar porque están poniendo una libertad abstracta por sobre una concreción específica que es la vida humana. Quiere hacer esa simple mención de cuidado con esos discursos de la deuda de la democracia, porque no es ni yo naturalista ni yo positivista. Es una expresión propia de la posmodernidad, que es me autopercibo con derechos, por lo tanto el Estado me lo tiene que reconocer. Porque en el fondo la posmodernidad es eso, la construcción de una subjetividad débil, atomizada, fragmentada, porque la identidad está fragmentada en tiempo de la posmodernidad, y en esa fragmentación se acude al organismo político con coacción legal por definición, pero no solo el Estado, porque también hay algunas empresas privadas que han interferido en estos mecanismos, activan los mecanismos, digamos, sociales, o más que todo la vida pública, creo que sería la definición concreta, porque la vida pública no es solo gubernamental o estatal, las empresas privadas tienen una gran injerencia en la vida pública, para que justamente contengan esta colisión entre el discurso y la realidad. Perdón que interrumpí, quería hacer como esa pequeña mención. Sí, sí, no, perfecto, perfecto, me parece muy, muy bien. Mira, Horacio, hay una corriente también que dice que el aborto se debería legalizar porque si no se legaliza, va a seguir ocurriendo desde la clandestinidad. ¿Qué crees tú respecto a eso? Dos cuestiones. Primero, vamos a hablar de lo concreto. Que sucede en la clandestinidad no me consta. Muchas veces no te consta porque es clandestino, porque no está visible. Bien. Claro, Sería un interesante contraargumento. Pero muchas veces se dice, miren cuántas mujeres mueren por año por abortos clandestinos. No sé cómo se ve en otros países. Vamos a hablar de lo que conozco, que es Argentina. Argentina el promedio es 30 mujeres. Una fatalidad impresionante para aquellos que amamos la vida. Porque para mí, más allá que han muerto 30 niños inocentes por nacer, yo veo a la mujer que también padece un sistema que paulatinamente la compele, en nombre de la liberación, o a veces incluso por presiones de parejas, a abortar en situaciones horrendas. Eso quiero aclararlo, ¿no? Entonces, pero la realidad es que la causa de mortalidad de mujeres en edad reproductiva por el aborto inducido en Argentina es de 30 el promedio por año. ¿Se entiende? No son las 500.000 que dijo algún señor por ahí, todos saben a qué artista me refiero. Son 30. Entonces, creo que si al Estado le interesa cuidar a la mujer, tendría que priorizar, por ejemplo, los controles en el cáncer de mama. Creo que hay una
cuidar los sistemas de pobreza, que son impresionantes. Argentina, un 60% de los niños pobres, creo que hay que prioridades, digamos, para ofrecer un mejor sistema. Ahora, mucha gente dice, bueno, el aborto pasa y va a seguir pasando. Sí, seguramente. No, creo, parte, al menos yo desde mi ignorancia, ¿no? Pero, ¿por qué se legisla un código penal? ¿Por qué se legisla un código penal en gran medida? Pensemos que estamos en este momento conectados, este promedio de 50 personas, estamos aquí, decidimos crear nuestra comunidad. ¿Por qué legislaríamos, edificaríamos un código penal? Porque sabemos que el ser humano tiene una naturaleza caída. Quien diga lo contrario es una construcción de las ideologías modernistas, ya sea porque creen que a través del mercado el hombre vive pacíficamente o porque creen que a través de solamente el Estado el hombre vive pacíficamente. La realidad es que las sociedades con o sin, o sea, con mayor o menor presencia del mercado, con mayor o menor presencia del Estado, lo que cambian son los incentivos económicos, las técnicas, la ciencia, en sus descubrimientos evoluciona, pero la esencia humana es la misma. Yo veo el siglo XXI y veo homicidios, estafas, robos, violaciones, y yo me voy al siglo V y veía homicidios, estafas, violaciones, robos. Entonces, el hombre no cambia. Eso con ese, estamos en el siglo XXI, sí, cambia la técnica, porque la esencia humana no puede cambiar, porque la esencia humana es eterna. Eso creo que es bueno dejarlo en claro, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Y por qué se legisla entonces un código penal? Porque se sabe que por la naturaleza caída del hombre va a haber una tendencia a utilizar mal las pasiones, entonces es necesario un resguardo, un principio básico del conservadurismo que yo reivindico. Entonces, en este resguardo uno dice, sabemos que van a seguir sucediendo abortos, homicidios, violaciones, robos, por lo tanto, lo legislemos y lo castiguemos mediante los 4 fines que tiene un sistema penal. En este momento se me vienen a la mente rápidamente principios de prevención, de aislación del delincuente, de reinserción, de educación, como estímulo, digo, o sea, hay una serie de finalidades que tiene la pena. Lo cierto es que sabemos que va a seguir ocurriendo. Lo que pasa es que cuando el Estado legalice el aborto con este argumento, lo que está diciendo el Estado es, mi función era castigar al delincuente. Bueno, no pude castigar al delincuente. ¿Qué hice? Reconocí mi fracaso, lo legalizo, mejor dicho, lo despenalizo, porque no he podido perseguir el delito penal, y como no lo he podido perseguir, ahora que es legal, ya no va a ser delito. Bueno, en realidad va a ser un crimen contra la naturaleza. Va a seguir siendo un crimen contra la naturaleza. Pero aún así, desde el Estado, ya va a dejar de ser justamente un delito, porque se ha legalizado, se ha despenalizado. El Estado fracasó, ya no lo puede perseguir. Si no lo persigue, entonces pareciera ser que el problema desapareció. De hecho, el problema va a seguir presente, porque el aborto sigue atentando contra una vida humana inocente, independientemente que se lo criminalice, se lo castigue o se lo despenalice. Es cierto que en las clases bajas donde más se realiza aborto. Qué buena pregunta, y eso me recuerda porque en mi libro que ya está próximo a salir, toco en un momento, investigando un fenómeno de la posmodernidad y de la cultura del descarte, porque más que todo era un capítulo que le dedicaba a la cultura del descarte. Me llevé con esa sorpresa indirectamente, porque no era la tesis principal el aborto, y sin embargo terminé estudiando las estadísticas a nivel mundial del aborto. Les cuento un dato menor. Dos datos les cuento. Miren, vamos a empezar vamos a hacerlo con ejemplos, porque si no me estoy dando cuenta que soy bastante abstracto y ni siquiera hasta a mí me aburre a veces. Pero les voy a dar 2 ejemplos concretos. Todos vieron el mapa de votantes de Estados Unidos, vieron cuando se votó Trump contra Biden, más o menos todos ubican, ¿no? ¿Dónde había mayor cantidad de votantes rojos, republicanos, de derecha, podríamos decir? En un Estados Unidos profundo, periferias, el campo, pequeños poblados. ¿Y dónde había un sector demócrata, liberals en términos anglosajones? ¿Dónde se veía? En las costas. Entonces se viene a la mente en este momento los pequeños iluminados de Harvard, que yo hago incluso un paralelismo con los jacobinos, aunque ya han sido más pacíficos los métodos, las ideas siguen siendo las mismas. Este fenómeno incluso uno lo puede ver en Argentina. Uno se va a zonas como La Matanza, uno se va a los pequeños pueblos, pienso en este momento en Río Ceballos, que se viene a la mente aquí en Córdoba. No se ven estos fenómenos de esta cultura del descarte, porque se da principalmente un fenómeno, vamos a explicarlo primero desde la moral, se da un fenómeno particular.
La iluminación y la ilustración, enemigo por definición del cristianismo, y no es que quiera defender la cuestión pro vida solo desde la fe, aunque creo que la fe importa, la ilustración atacó en gran medida en las grandes metrópolis, que es donde se concentraban los centros de estudio, las universidades, las academias. Claramente que las ideas de la ilustración se profundizaron justamente en estas grandes metrópolis, estas ideas del progresismo, este del progreso material indefinido y la liberación absoluta. Uno lo ve incluso en el mapa, por donde, por ejemplo, pasó Marcuse. Pienso en este momento en Marcuse, cuando estuvo en San Diego, cuando estuvo en California, cuando estuvo en Boston. O sea, no estuvo en Cosquín o estuvo en La Serena de Chile. Aclaramos, no fue a Coquimbo o las demás. Yo conozco Chile cuando me tocó dar conferencias. Les puedo asegurar que el índice de gente pro aborto no es el mismo en Puerto Montt o La Serena que si me voy a Santiago de Chile. Lógico, sí. O sea, ¿por qué? ¿Dónde está la mayor concentración de académicos? ¿Dónde está la mayor concentración de poder educativo y mediático, que era lo que tanto le importaba a Gramsci? Y no quiero meter a Gramsci porque después se confunden algunos conceptos. Esto por un lado. Entonces, primer dato, la moral cristiana todavía resiste en los pequeños poblados donde la ilustración, con su poder mediático y su poder educativo, todavía no incursionaron. Y esto se ve mucho en las periferias, en los sectores más pobres. Esto como un dato, primer dato. Pero dije que iba a dar un segundo dato. Vamos a la cuestión. Sí. ¿Por qué el pobre no aborta? Sería la pregunta. Pienso yo, ¿no? Yo me preguntaría, ¿por qué el pobre no aborta? Bueno, primer dato, por una cuestión moral. Segundo dato, por una cuestión económica. Pero no porque no tenga dinero. Porque lo que van a hacer con el aborto seguro y gratuito es poner dinero en el bolsillo del pobre para que pueda abortar, casi que obligándolo a abortar. Luego vamos a hablar un poco de la historia del aborto. ¿Por qué les interesa que aborten los pobres? ¿Por qué el pobre no aborta económicamente? Pensemos que del otro lado hubiese algún productor agropecuario. Pensemos que usted es un productor agropecuario. Yo le voy a dar dos planos, dos campos le voy a dar. En el primer campo, usted tiene un tractor de alta tecnología. ¿Bien? Perfecto. Y tiene un campo de alta tecnología. ¿Cuántos empleados necesitaría usted para ese tractor de alta tecnología? Y a su vez usted tiene mucha plata, quiero aclararle. Porque usted como tiene mucha plata, usted se compra la leche y la manda al tambo, no necesita comprar vacas ni nada, ni cuidarla, ni necesita hacer las compras, porque, o sea, usted hace las compras, no necesita producir sus propios alimentos, porque usted ya los compra, ya fabricado a su comida. ¿Cuántos empleados necesitaría? Pensemos, bueno, en una semana con un tractor, alguien que me traiga la leche de otro campo y me trabaje el campo, 2 empleados, bueno, perdón, 3 empleados, como mucho, porque usted es rico. Sí, usted ahora, y si usted fuera pobre, y ya necesitaría más, porque no tiene un tractor, y se tiene que producir su propio alimento. Pero no le es fácil contratar mano de obra externa. No puede contratar un guardia de seguridad que le cuide el campo y su futura herencia. Entonces hay un estímulo natural a tener más hijos. Porque ¿cómo funcionaban los antiguos poblados? Que a mí me encanta la Edad Media, soy un enamorado de la Edad Media. Una hija mayor se encargaba de ayudar a la madre en las tareas del hogar y cuidar a los bebés. El hijo mayor, a medida que crecía, se hacía cargo del mantenimiento del campo. Otro hijo lo trabajaba, otro hijo decidía entrar al clero, otro hijo se iba a las milicias y aportaban económicamente desde las milicias, otro hijo estudiaba economía. Entonces, tenían que multiplicarse para poder subsistir. Y lo mismo pasa en las periferias al día de hoy, porque, insisto, cambian las técnicas, no cambian las esencias. Porque hoy, y lo digo porque yo trabajo en un merendero los fines de semana, con gente muy pobre, y uno va, y justamente el tener, porque nosotros podemos contratar, por ejemplo, un empleado doméstico una vez a la semana, pero esta gente necesita mucha mano de obra rudimentaria. Por eso hay un estímulo natural a reproducirse. Porque de esa forma empiezan justamente a hacer proliferar la mayor cantidad de manos de obra laborables, digamos. Esa es la razón por la cual los pobres tienen una cultura de vida, ya sea por un estímulo económico natural que se da, y se ve mucho en países pobres esto, o se da también un estímulo moral, porque la ilustración todavía no se asentó. Esa sería mi respuesta en ese apartado. Sí, ¿sabes qué? Te quería señalar que, bueno, yo soy casado, tengo una hija de 23 años, pero mi esposa, nosotros somos de campo, vivimos hoy día en el centro de Talca, como tú conoces Chile, el centro de Talca, pero en la cordillera, o sea, a 40 kilómetros de la cordillera, allá fuimos criados en pleno campo.
Y mi suegro, con mi suegra, cristianos, ellos no se cuidaron, sino que el pensamiento de ellos era hasta que Dios nos dé hijos, y tuvieron 18 hijos. Y fíjate que no le alcanzaron a dar educación, evidentemente no podían. Pero ahí se aplica lo que tú nos acabas de señalar, que inmediatamente apenas podían trabajar, inmediatamente el más grande iba ayudando al más chico y se iba lidiando la carga. Y la crianza al final, o sea, en la crianza se logró sacar a 18 hijos adelante. Entonces, muy relevante, muy importante lo que tú nos acabas de decir, con lo que realmente en la vida ocurre, en la vida práctica. Horacio, tú has estudiado este tema muchísimo, muchísimo, el tema del aborto. Yo el otro día, por causa de esta entrevista o de esta conversación contigo, yo estuve mirando el caso de Patricia Sandoval. No sé si lo has visto en YouTube. Una mujer que abortó 3 veces. Sí, abortó 3 veces. Y ella después trabajó en una de las clínicas de Planned Parenthood en Estados Unidos. Entonces, ella describe la crueldad de lo que vivió después, trabajando en la clínica, todo lo que vivió después, cuando vio lo que hacían con los niños, cuando los sacaban, con los bebés, lo que hacían. Y entró ella en una depresión. Ahora, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué pasa con la mujer después que ha practicado aborto? Es un tema súper delicado. Yo por eso al menos intento, porque cometemos miles de errores en el día a día, así que intentamos corregir lo más que se puede. Tener una gran mirada de misericordia con la mujer que ha pasado por esa circunstancia, o que ha optado por esa decisión en algún momento. Porque esta noble profesión me ha llevado a conocer varios casos similares. Pienso en este momento Mayra Rodríguez, que trabajó como directora de una de las clínicas de Planned Parenthood, y que yo invito a que vean la entrevista completa que tenemos en mi canal, como también una de las primeras entrevistas que me dio esta noble profesión, que fue con una mujer que había abortado en Colombia, a instancia y presión, un tanto de la familia como un tanto por la organización Pro Familia de Colombia, que es una de las filiales de IPPF. Y una vez que pagaron el servicio y se concretó, la dejaron totalmente abandonada, a riesgo de morir. Sí. Y no fue solamente las secuelas físicas, fueron también las secuelas psicológicas. Porque síndrome post-aborto, que fue, ya en los 70 se comenzó a hablar un poco de este tema en plena revolución sexual, pero después se termina de consolidar hoy casi que es, bueno, salvo algunos psicólogos que se niegan a hablar de este tema por presión del progresismo, tiene las mismas secuelas de que se puede considerar un estrés postraumático, digamos. Porque en esencia se da una serie de secuelas en la mujer que van desde las pesadillas, los estados de angustia, estados depresivos, no tienen forma de conciliar el sueño, tienen un cargo de conciencia y una culpa y no lo pueden responder, quiebran en llanto constantemente, no pueden contener las emociones cuando ven a una mujer embarazada o un niño recién nacido. Cuando logran ser madres, después siempre les da ese grado de angustia y de persecución interna, pensando qué podría haber sido del hijo que abortó. Entonces, creo que acá hay secuelas psicológicas más que graves. No quiero arrogarme una cuestión que me excede, porque me excedería hablar de esto y nos llevaría mucho tiempo, pero si van a mi canal, yo tengo una entrevista que es sobre el síndrome post-aborto con Ezequiel Baigorre, que es un psicólogo clínico de aquí de Córdoba, un amigo de la casa. Entonces, esto creo que hay que ponerlo en debate, porque van a notar que siempre se habla de la libertad de la mujer, y si uno aplica lo que es el dilema del prisionero, a mí me encanta para explicar el fenómeno de la libertad, a mayor información, mayor libertad para elegir. En todo caso, si van a hablar de la libertad de la mujer para elegir, no caigan en la lógica de la posmodernidad, que es negarle información porque colisiona con el discurso. Ejemplos concretos, la violencia ecográfica, donde van a ver que no quieren que se muestre ni se dicte, tal como sucedió en Argentina con la legalización, y ya se venía proyectando hace tiempo, se obliga a que los profesionales no le muestren caminos alternativos al aborto, como así también se va a perseguir a quienes en el momento de producir un aborto muestren una ecografía y le hagan sentir a la mujer los latidos del corazón del niño. Lo que sucede es que de repente parece ser que ese corazón que late es más que un conjunto de células. Entonces, acá está el discurso,
que de repente no hay vida, no hay nada, es un quiste más dentro del vientre materno, pero al mismo tiempo ya hay un lazo, y no me refiero solo al lazo moral, sino sí, psicológico y físico, entre el Sí, niño sí. por nacer y la madre. Entonces, allí está la cuestión. ¿Qué es lo que sucede con la mujer? Y se aplica el síndrome post-aborto, donde, insisto, los rasgos característicos son los sentimientos de culpa, la imposibilidad de conciliar el sueño, Sí, sí. los ataques de ansiedad, las rememoranzas. Entonces, es una situación bastante gravosa para la mujer que ha abortado. Yo no he conocido a ninguna mujer que haya abortado y que no haya tenido consecuencias psicológicas posteriores. Lo que sí puede pasar es que luego reafirma la militancia pro aborto para intentar justificar en algún punto su decisión. Eso sí lo he notado, pocas veces. Normalmente hay un arrepentimiento, pero quien no se arrepiente lo que hace es profundizar la militancia para que en algún punto pueda conciliar, es decir, fue un acto de libertad, fue lo que yo quise, no hay nada, necesitan justificarse constantemente, como quien está en dieta y de repente come un chocolate y se empieza a justificar diciendo, mañana salgo a correr, me lo merecía, ese es justificativo propio, digamos. Sí, sí. Sabes que el otro día también escuchaba yo en una entrevista que le hicieron a la doctora Chinda Brandolino, y ella contaba el testimonio de una mujer que ella la atendió de 70 años, una mujer que practicó aborto a los 20 años, y ella fue capaz de bloquear el sentimiento o la carga en realidad, fue capaz de 50 años de controlar o de administrar eso, pero cuando cumplió 70 años llegó donde ella destruía, porque la conciencia la comenzó a invadir. Entonces, no es que, tal como lo dices tú, no es que no haya consecuencias, no es que no haya castigo mentalmente en la conciencia, porque la conciencia es la primera que la que nos va a dictar si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal. Coincido plenamente. ¿Sí? ¿Qué parece? ¿Es realmente, Horacio, el aborto legal, seguro y gratuito? Bueno, legal seguramente que lo sería en términos de posmodernidad, salvo que uno entienda que el sistema legal no puede ir en contra del derecho natural. Entonces, allí sí, claro que habría un problema, que no sería legal. Y si mal no me equivoco, puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Tengo entendido que Chile también ascribe el Pacto de San José de Costa Rica, por lo que tengo entendido. Sí, sí. Ya, se ascribe el Pacto de San José de Costa Rica, legal no creo que sea, porque estarían violando un convenio internacional, un tratado internacional de raigambre constitucional. Entonces yo pondría en tela de juicio si es legal. Porque al menos el filtro constitucional, que creo que es el filtro más alto de todo, no lo pasa. No, no, Pero, de hecho, disculpa, no, el código, perdón, la constitución chilena, lo primero que asegura es el derecho a la vida. claro. Y eso es importante. Para hablar de legalidad de pasar lo que sí es seguro. Bueno, seguro, desde ya le aclaro que no es seguro. Aunque me quiero quedar en la cuestión legal, por eso voy a saltarme la otra cuestión. Seguro no es nada. Seguro es que se muere el niño por nacer. Eso seguro. Seguro. Pero acá en Argentina hay un caso paradigmático que yo le dediqué una vez un artículo en la fundación. Tenemos dos casos. El doctor Varés Lastre le llega a una mujer que había empezado a practicarse un aborto y no se pudo concluir cuando llevaba 5 meses de gestación, 5 meses y un par de días en realidad. Y era tan avanzado que no lo pudieron terminar a tiempo el aborto, llega con complicaciones a un hospital. Esta red de socorristas en red, en realidad era una red feminista, literalmente se lavaron las manos, se sacaron de encima a esta mujer, casi muere, el doctor Varés Lastra le salva la vida, no termina el aborto, porque sabía que si se lo terminaba, primero que iba a matar a una vida inocente de 5 meses, segundo, había mucho riesgo de que muera la madre también. Salvó las 2 vidas y fue condenado por la justicia porque supuestamente tenía que aplicar un protocolo, que es el protocolo FAL, que viene del fallo FAL, el protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un protocolo a todas luces inconstitucional. No quiero tenerme tanto en esa cuestión de Argentina, porque fue una creación de la propia Corte Suprema, digamos. Entonces, como el doctor se niega, condenado. Condenado, prisión, digamos. Entonces, luego, antes, en realidad no luego, pero en paralelo, tiempo antes, era el caso de Kayla Jones, un aborto seguro, legal y gratuito, aplicando la interrupción voluntaria del embarazo por la creación del protocolo del fallo FAL, donde Kayla Jones, y obviamente que su hijo, obviamente,
ambos murieron en plena práctica del aborto seguro, legal y gratuito. Entonces, claramente que acá como intervinieron feministas, todas condecoradas, a pesar que habían matado las vidas. Es un país esquizofrénico, Argentina. Tampoco es gratuito, primero porque lo financió históricamente Planned Parenthood, que han hecho un negocio lucrativo, y luego tienen convenios, por ejemplo en Argentina con Casa Fuse y Fundación Huésped, tienen los convenios para no perder jamás un centavo. Lo que va a suceder es que finalmente si fuese gratuito para Chile, no sé si habrá habido una reforma con el sistema de salud últimamente, pero si lo plantean que lo realice el sistema de salud público, si no dan abastos, irán a las filiales de la IPPF. Pero si lo realiza el Estado, lo van a financiar todos los contribuyentes. Sí, Alguien lo va a financiar. Quien crea que existe algo gratis en este mundo, que me lo demuestre. Salvo el aire, digamos, ya está dentro de poco, digamos, hasta dentro de poco va a ser gratis. Pero, ahora, ¿es legal? No. A ver, si validan el derecho a la vida como derecho fundamental, quiero aclarar, uno cuando dice tiene derecho a la vida, por tanto no hay que matarlo, se tiene que proteger, hay dos tesis. Una tesis es la prescriptiva, una prescripción, piensa en una prescripción médica, es una orden. El no matarás, el no violarás este derecho, el no atentarás contra una vida. Deberás respetarla, pueden ser normas positivas, no necesariamente tiene que ser negativa como el no harás tal cosa, puede ser una orden positiva. Te prescribo, como yo diría a mi hija, te prescribo quedarte sentado todo el día estudiando. Bien, ahí tenemos una orden prescriptiva. Bien, es una orden. Estás obligado a respetar. Ahora, la prescripción no se nutre por sí misma si no hay un campo descriptivo sobre el cual actuar. Bien, eso es fundamental. Porque cuando falta el campo descriptivo es donde entra el problema en el campo prescriptivo. Porque si usted me dice, en Chile se respeta el derecho a la vida, yo le preguntaría entonces, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué vida? ¿La humana? ¿La animal? ¿La vida de una persona jurídica? ¿La vida social? ¿De qué vida hablamos? Porque allí hay que empezar a especificar. Yo digo, acá se respeta la vida. ¿Qué? La vida comunitaria. Quiere decir que todos tenemos que ir a misa los domingos, por ejemplo. Eso sería un respeto a la vida comunitaria. Pero no creo que Chile hable de la vida comunitaria en esa parte. Quizás se esté refiriendo, pienso yo, a grandes rasgos, a la vida humana. Yo tengo que definir qué es vida humana. Cuando tiene forma de persona, cuando no tiene forma de persona, cuando tiene una estructura genética diferenciada, cuando cumple con los 3 requisitos esenciales, como es la multiplicación celular, la movilidad autónoma, lo que es el proceso de metabolismo. Entonces ya ahí varía. Digamos, se define por una esencia, se define por una emergente. Entonces, a grandes rasgos yo diría, no es legal, aunque se lo puede legalizar. Pero en otro caso no sería, y podría llegar a ser legítimo en un punto si la sociedad lo considera que no es necesaria la coacción forzada del Estado para el cumplimiento de la norma. Una norma cuando es legítima, cuando no requiere coacción, ¿se entiende? Para el cumplimiento. Por ejemplo, si el impuesto uno lo pagase en forma solidaria, sin la coacción del Estado, sería legítimo. Ahora, yo conozco poca gente que pague sin la presión del Estado, sin la coacción, un impuesto. Entonces, pero capaz que con el aborto suceda eso, puede pasar, pueden darse las bases culturales, como se dio en su momento que la esclavitud era legítima. En su momento la esclavitud era legítima, no había un cuestionamiento de la sociedad, en ese sentido. Algunos decían, nadie te obliga a tener esclavos, si sos rico, pagate tu esclavo y nadie te va a molestar. Después hubo un surgimiento de resistencia, pero era bastante legítimo, la sociedad no estaba todo el tiempo protestando contra la esclavitud en las calles. Por eso creo que finalmente puede darse que se legalice algo inconstitucional, no se ve la primera vez en la historia de la humanidad, y que incluso se puede llegar en cierto punto a legitimar, por más que no sea un derecho natural. Horacio, mira, hay algunas estadísticas que dicen que el 60% de los argentinos no aprobaban la despenalización del aborto. 60%. Ahora, mañana en Chile, en la Cámara de Diputados, comienza la discusión sobre este punto. Yo le contaba a los que estaban conectados, antes que nos conectáramos nosotros dos, yo les contaba que el presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile, minutos antes de que comenzáramos live, ya declaró que él no va a aprobar la despenalización del aborto. Yo le pregunto, de acuerdo a la experiencia que vivieron ustedes, y para que no nos ocurra lo que le ocurrió ya al pueblo argentino, desde tu mirada, desde tu conocimiento, desde tu óptica, ¿qué deberíamos hacer nosotros como
como individuos, como sociedad, como iglesia, ¿qué deberíamos hacer para evitar esta situación? ¿Cuál debería ser nuestra resistencia? ¿Hacia dónde nos deberíamos nosotros orientar? Deberían orientar, creo, porque no puedo hablar en nombre de todos, sería una falta de respeto. Yo sugeriría, en base a la experiencia argentina, que si quieren orientar sus esfuerzos, cuando ya tengan más o menos clara la visión de qué porcentaje aprueba o rechaza, recuerden que la decisión no es del pueblo, la decisión es de los representantes. Sin duda, sí, sí. Y eso se vio en Estados Unidos, si vamos al caso. Sí, sí. En todo caso, si quieren ver dónde pueden empezar a hacer campaña, la gente pro vida, y movilizarse y presionar, empiecen a averiguar el estado patrimonial que tenga cada político en este momento y sus testaferros. Y van a notar que curiosamente van a empezar a aparecer algunos giros muy curiosos de organismos internacionales. Porque eso pasó acá en Argentina y se supo. Un escándalo, pero bueno. Entonces, ¿ustedes no creen que International Planned Parenthood no tiene algún interés en algún punto por legalizar esto? De hecho, tiene el mayor interesado es habilitar un mercado específico y con el monopolio pleno para la prestación de un servicio, más allá de la agenda eugenésica y antinatalistas a nivel mundial. Porque mucha gente dice, bueno, ahora en Chile se habilita el aborto por lo que pasó en Argentina. No, se habilita en el mundo en distintos momentos. Quizás Argentina tuvo la mala suerte de ser precursor, porque es una agenda a nivel mundial. La agenda antinatalista es una agenda a nivel mundial. Quien no lo vea no está viendo cómo surge todo esto desde 2016. La gente se ha quedado embobada en más de un sentido, diciendo que el aborto es una práctica marxista, con el propio marxismo que lo legaliza en 1920 y luego retrocede al ver los efectos del invierno demográfico. Y sin embargo, se profundiza en una Europa occidentalizada, en plena posmodernidad, en plena liberación sexual, donde el negocio del aborto ha sido exponencial. Y uno ve las estadísticas en Francia, España y Uruguay, ¿cómo crecen? Cuando dicen que si se legaliza el aborto van a decrecer, por el contrario, se multiplica el negocio, se multiplica exponencialmente. Y se da el fenómeno que en estas agendas antinatalistas están lejos de ser esa visión, digamos, marxista. Yo cuando escucho los discursos del feminismo, claramente que coinciden con lo que se planteó en 1916, vean lo que ha sido un plan para la paz de Margaret Sanger en 1922, erradicar la moral cristiana, porque luego van a venir con el debate de separación iglesia del Estado, eutanasia, legalización de las drogas. O sea, es que la gente latina, negra, discapacitada no se reproduzca. Y quien se reproduzca sea gente de dinero. ¿No han notado los portales de Open Democracy, que es el blog oficial de Open Society, de Soros, porque podríamos hablar del Club de Bilderberg, de Charlie Munger en la ONU, no me quiero tanto, cuando plantean de si es realmente legítimo y está bien tener hijos, generar dióxido de carbono, más contaminación, este mito de la superpoblación, es una mentira. La superpoblación es una mentira. Prácticamente toda la humanidad entraría repartida entre Chile y Argentina. Que haya densidad demográfica sí no lo discuto. Es un problema de organización. Digamos, no porque esté todo un edificio, estén todos los vecinos de edificios concentrados en un departamento, quiere decir que falta espacio, o que hay una superpoblación de edificios. Es mal distribuido, que es una discusión aparte. Y una solución aparte. Pero con estos discursos, vamos de vuelta. Marxismo. ¿Cuál fue la principal campaña del feminismo para legalizar el aborto en Argentina? Mi cuerpo, mi decisión, que el Estado respete, que el Estado se abstenga. Yo lo escucho y no me parece muy marxista ese discurso. O sea, habría que repensar los conceptos de libertad luego. Pero lo que se me viene a la mente es que esta agenda tiene nada que ver con Argentina, tiene que ver con el mundo, lo que está sucediendo. Al menos es mi humilde visión. No sé si he sido claro o si puedo responder la pregunta. Sí, absolutamente. Oye, Horacio, el otro día nos comentaba, hace 2 semanas atrás, yo tuve en el live a la profesora Pamela Fiallo. Y Pamela nos da una cifra que golpea, que realmente es una verdad cruel. Según la ONU, para el año 2035 van a ser 150 millones de mujeres las que van a ser abortadas. 150 millones. Ahora, ¿no es una gran contradicción esto hacia el feminismo que defiende el aborto? Podría ser, pienso,
depende de qué feminismo, a grandes rasgos. Yo no creo en un feminismo de primer orden, claro. Yo puedo tener mis diferencias con el liberalismo, las he marcado con respeto, de hecho tengo debate, van a ver si en algún momento yo le falta el respeto a alguien. Tengo mis diferencias, pero ciertamente eso que llaman el feminismo de primera ola, me parece más que todo un liberalismo político. Entonces tenemos que empezar hablando ya de un feminismo de 1960, donde las propias mujeres se ascriben a sí mismas como feministas. Y bueno, habría una contradicción quizás con esas corrientes, que ya de por sí favorecían el aborto. Lo toman particularmente una tesis de Engels, en la idea de desarraigar la maternidad de la mujer, no solamente como una visión igualitaria, que eso también lo toman en algún punto de las comunas de París post-Revolución Francesa, sino también en esta visión de quitarle el poder patriarcal en cuanto al poder de la prole al hombre. Entonces, aún así no hay una contradicción porque las propias feministas favorecieron el aborto, como así también ha favorecido la violencia en contra de las mujeres que no escribían a estas tesis post-marxistas. Ahora, en términos de posmodernidad, y habría que ver qué es el feminismo. Yo no sé si es una contradicción. Yo creo que es coherente, muy coherente. ¿Por qué? Porque es un feminismo, desde hace mucho, es un movimiento sin mujeres. El feminismo ha aniquilado a la mujer. ¿Quieren que les dé un ejemplo muy simple, muy concreto, muy sencillo? Hoy el feminismo está más preocupado de que un hombre gane un concurso de belleza en España que para ayudar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable. Entonces, el feminismo, esta tesis se toma de Alexis Corren, con la escrita de teoría de género. Muy interesante obra, por cierto. En esa visión del igualitarismo, se ha intentado desarraigar y borrar por completo todo sentido de paternidad. De hecho, yo les invito a que traten de buscar algún proyecto por la legalización del aborto, donde se tenga en consideración al hombre en cualquier estadio, en cualquier etapa, como rol paterno, que pueda tener alguna incidencia. Pareciera ser que todos los niños del mundo son hijos del Espíritu Santo. Pareciera ser que no hay un solo hombre que por A o por B intervenga en la procreación. Es curioso, digo, entonces, pero también se está desarraigando y aniquilando la maternidad. ¿Qué es esa idea de la maternidad será deseada o no será? ¿No me han escuchado una vez esa frase alguien de aquí? ¿La maternidad será deseada o no será? En esa visión de la maternidad será deseada o no será, lo que subyace es la realidad, como ese vínculo filial entre el cuerpo gestante, como hablan, digamos la madre, porque me gusta por ahí usar términos de la posmodernidad para demostrar las contradicciones, pero cuando hablan de cuerpo gestante están reconociendo una realidad biológica. Hay un ser humano que está gestando una vida, si no, no sería gestante. ¿Qué está gestando? Yo no gesto. Una mujer no genera una gestación de un lunar, sí de una vida, porque eso es una vida gestada. Entonces, usen su propio término, si un cuerpo gestante, están reconociendo una realidad biológica. Y cuando luego te dicen cuerpo gestante, reconoce una realidad biológica, y después te dicen, la maternidad será deseada o no será, están diciendo, bueno, mira, la mera subjetividad del deseo, yo deseo algo, ya construye realidad. No la construye, la realidad está ahí, la podemos reconocer o no. No hay discusión aparte. Pero la realidad existe. Ellos mismos la reconocen la realidad. Pero dicen, la maternidad, bueno, sucede que ahora quieren plantear la maternidad como una construcción social, que tiene que establecerse ciertos lazos de afectos, pero es bastante endeble esa teoría, porque cae por sí misma. Porque ¿qué sucede luego si un organismo político plantea que cierto espacio de la población será deseado o no será? No se olviden que en nombre de la ciencia, en nombre del cientificismo durante el siglo XX, con estas ideas, y estamos hablando de un modernismo tardío, ¿bien? Modernismo tardío, no obviamente la posmodernidad que ya es el culmine de las herejías. En nombre del cientificismo, se gestaron los mayores genocidios. Porque la ciencia adaptaba el discurso para decir en nombre de la historia, el gran salto adelante Mao Zedong, la eugenesia con los campos de concentración alemanes, los gulags rusos con la ciencia económica. O sea, imagínense si ya en el modernismo teníamos este problema, tanto que hablan del siglo de las luces, todo lo que desembocó, lo que hubiese sido posteriormente, lo que es posteriormente con la posmodernidad, donde cualquiera puede construir la realidad a su gusto y antojo.
desde los transhumanistas con la ciencia hasta las empresas transnacionales que desconocen todo límite de frontera y poder político, hasta los hombres transgéneros que desconocen los límites de la propia sexualidad. O sea, el sentido de trascendencia de las utopías de Santo Tomás Moro ya no son en esa rememoranza a la vida contemplativa de San Agustín, reconociendo que la ciudad de Dios está luego del sacrificio en esta vida, sino que es un fenómeno exclusivamente de la fragmentación de la persona que quiere construir, tal y como en algún punto pienso en este momento en Jung, con Homo Deus, asemejarse lo más posible a la idea de un Dios, del hombre construido como Dios, pero ya no el hombre capaz de alcanzar una utopía. Es el individuo por sí mismo, ya no es la sociedad humana. Cada individuo construye su propio Dios y en un punto dado, porque eso lo podemos considerar, por ejemplo, con ciertas corrientes del feminismo, el ecologismo o incluso el postmarxismo, esta idea de construir ciertas entidades divinas a partir de un discurso. Hay personas que ya se arrogan para sí mismas la potestad de ser Dios. Y esto es peligroso cuando tenemos un Estado que decide que, tal como lo toma la teoría de Heller, mantener unidos los grupos de oposición, y ya sea por el consenso y su falacia, o por la tiranía y su falacia, evitar la violencia. Porque cuando uno le dice al hombre que no es mujer, resulta violento. Cuando la mujer que va a abortar escucha el latido del corazón de su hijo, ya es violento. Cuando un hombre abre las piernas, es violento, porque la violencia simbólica es propia de la posmodernidad. ¿Y quién se encarga de eliminar la violencia? El Estado. Pero no es una violencia real, como en un robo, en un aborto, en un homicidio, en un abuso. Es una violencia simbólica. Entonces, todo lo que simbolice algo violento tiene que ser erradicado. Pero ¿quién define lo simbólico? Ya no lo define ni siquiera la vida comunitaria con un comportamiento tribal, como pudo haber sido en antaño. Por las estructuras y la corrección política lo definen las minorías. Las minorías definen qué es violento. Y las minorías terminan teniendo un sistema de ostracismo hacia las mayorías. Sí, claro. Entonces, hay una contradicción, posiblemente, para quien cree que el feminismo defendió a la mujer. Pero quien cree que el feminismo defendió a la mujer, yo le recomendaría que estudie en profundidad la historia del feminismo, casi que desde sus orígenes nada tuvo que ver con la mujer, sino con la construcción de un determinado tipo de relato. Oye, Horacio, nos quedan, bueno, lo estás haciendo tú, pero estamos desde tu cuenta, pero ya estamos bien avanzados en el tiempo. Pero delante tú dijiste algo y a mí me quedó dando vuelta, porque ya yo pensé que no íbamos a alcanzar a que nos respondieras todas las preguntas. Y has respondido todas las preguntas, se nos ha dado el tiempo para todo. Pero sabes que me quedó algo dando vuelta de lo que dijiste delante. Tú dijiste la naturaleza del hombre es caída, ¿te acuerdas? Sí. Ya. La pregunta, esa es una pregunta que te la quiero hacer ahora. ¿Cómo restauramos esa naturaleza caída? Bueno, ¿cómo se restaura esa naturaleza caída? No se restaura. Hubo un redentor que restaura dicha naturaleza cuando uno, con actos de penitencia, oración, vida contemplativa, logra en cierta medida tomar conciencia del mal que hace e intenta repararlo y no realizarlo futuro. Pero la naturaleza caída es perpetua en el hombre. A ver, ¿cómo lo podemos explicar en términos muy sencillos? Supongamos que yo tuviese un patrimonio de 100 pesos. Mi hija no puede heredar 1000 pesos. Yo no puedo transmitir lo que yo no tengo. Por eso yo no puedo hablar en este momento de física cuántica, porque no puedo transmitir un conocimiento que no tengo. Que no tienes, sí. El hombre no posee una naturaleza moral perfecta. Por lo tanto, no puede transmitir una naturaleza moral perfecta. El hombre tiene una naturaleza caída porque la imperfección es intrínseca a su propio ser. Sí, claro. Porque el ser humano es cuerpo, mente y alma. El ser humano es una complejidad que aun cuando algunos modernistas intentan negar algunos espectros, lo real es que forma parte de este trinomio la espiritualidad. Si no quieren hablar de Dios, véanlo desde un punto de vista quizás más secular, pero estas nociones de bien y de mal.
Y es imposible que una criatura imperfecta, como el hombre, en algún momento alcance la perfección y pierda esa naturaleza caída. Es imposible. Para los creyentes, sí es posible, luego del juicio final, aquellos que sean salvos. Para el que no es creyente, lamento informarles que van a pasar por este mundo haciendo su mejor esfuerzo para alcanzar la perfección, y bienvenido así sea, pero no se puede alcanzar. Una cuestión de Ok, te quiero agradecer infinitamente el tiempo que has dedicado para nosotros, unos simples mortales que queríamos aprender de ti, educarnos contigo. Estamos todos aprendiendo. Sí, claro, y para terminar esto, como lo tienes que terminar tú al final, Horacio, quiero señalar que a toda esa gente que hoy día está conectada, en este momento hay 58 personas. Quiero señalar a aquellas personas que no tienen una posibilidad distinta de vivir. Yo creo absolutamente que con Jesucristo la vida puede ser transformada y la vida puede cambiar, sin duda. Así que si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere vivir una vida distinta, quiere ser un modelo, quiere ser un ejemplo y no una advertencia, conecte su vida con Jesucristo. Horacio, gracias. Infinitas gracias. Muchas gracias. Bueno, a su servicio, y en lo que podamos colaborar a futuro, estoy siempre a disposición para ayudar en lo que humildemente pueda. Vamos todos aprendiendo. Cuestiones específicas, preguntas que hayan quedado por fuera del vivo de hoy día, que posiblemente lo estemos subiendo también en YouTube, aviso. No duden en escribirnos. Hay buen material dando vuelta, digamos. O sea, Internet es como la comida en el mundo moderno. Hay mucha comida chatarra, pero si uno busca, encuentra cosas muy interesantes. Sin duda. No hace falta que lo vean desde mi canal, porque es verdad que mi canal le he dedicado bastante tiempo a esto, pero miren, Niklas Lukács, Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, hay buen material. Para el que no tenga tiempo de leer de repente, no está mal informarse a través de videos. Yo soy un gran defensor de que si es con videos, con películas, con poesía, con obras literarias, cada uno tendrá su forma. Lo importante es siempre tratar de aprender algo nuevo e irse a dormir sabiendo que uno adquirió un conocimiento que lo mejora como persona ese día. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto sacas tu libro? ¿Cuánto falta para ver tu libro? Está en proceso de edición, pero justo ayer Agustín Laje me dijo lo mismo y él bien me entendió. Ya estaba por mandarlo a la editorial y justamente, por ejemplo, ayer tuve una discusión, tuve un intercambio con Agustín Laje fuera de cámara, donde me hizo ver una serie de cosas que yo no había considerado todavía. Entonces eso me obliga a repensar, por ejemplo, un capítulo. Tengo que repasarlo y modificarlo. Tengo entonces que de repente van sucediendo ciertos fenómenos y uno toma conocimiento y dice, no, en esto me equivoqué. Porque hay escritos que son más viejos, que de repente tienen una mirada más liberal, y uno de repente dice, bueno, está bien, pero quizás le quiero dar un enfoque más conservador. Entonces, yo especulaba que a fines de enero, pero creo que voy a tratar de que sea antes de marzo. Pero porque estoy trabajando contra el reloj y con muchas entrevistas por día, entonces eso también y más la familia parece que se complica un poquito. Oye, Horacio, ¿y ya le tienes nombre o no? Sí. 50 reflexiones conservadoras, se va a llamar. 50. Sí, son 50 microensayos. Algunos son ensayos medio largos, muy largos, pero hay ensayos que son breves, muy breves. Entonces, como que es medio compensando, digamos. Son 50 para que la gente se tome su molestia, donde hablamos de estación subrogada, ecologismo cultural, hablamos de la cuestión de la cristiandad, hablamos de la misericordia, hablamos de la naturaleza caída del hombre, abordamos temas tan complejos que van desde el aborto hasta la eutanasia, con datos. Si bien está hecho en formato a propósito, en forma de reflexión como ensayo de opinión para no perder tiempo con las normas ZAPA, pero los datos están allí. O sea, yo cito la fuente, yo digo en tal diario, tal día apareció tal nota, y esto me obliga a pensar luego lo que planteó Agustín Laje en tal conferencia, pero confrontar también con esta otra opinión. O sea, si uno lo lee con atención, está todos los datos citados allí, nada más que por una cuestión de dinámica. Este libro en particular está con este formato porque el que vamos a sacar a fin de año con Ignacio Walter sobre el ecologismo, eso sí, es ya un libro, podríamos decir, con toda la seriedad del caso que merece. Ok, bueno, vamos a estar expectantes para que cuando aparezca el libro, obviamente comprarlo y tenerlo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes de este video y les agradezco de corazón a ustedes la invitación, han sido muy generosos. Pido disculpas, se ve que hay un inconveniente con las cuentas y muchas gracias por la paciencia y los comentarios respetuosos de lo que nos están haciendo llegar en este momento.
Ok. Muchas gracias, Horacio. Que esté muy bien. Adiós. Cuídate mucho.